El primer teorema relacionado con funciones derivables que vamos a estudiar es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle afirma lo siguiente. Si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, recuerdo que las funciones son continuas en un intervalo cerrado si podemos dibujar su gráfica sin levantar la mano del papel. Pues bien, si tenemos una función continua en ese intervalo cerrado y esa función también es derivable en el mismo intervalo pero abierto, ojo, continua en intervalo cerrado, derivable en intervalo abierto. ¿Qué significaba función derivable? Una función suave, aquella función donde no aparecían picos, una función suave. Pues el teorema de Rolle afirma que si se cumple la condición de función continua en intervalo cerrado, función derivable en intervalo abierto, y se verifica que la imagen de la función en el punto A, en el inicio del intervalo, coincide con la imagen de la función en el punto B, en el fin del intervalo, si esas tres condiciones se cumplen, seguro que existirá un valor perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la primera derivada de la función evaluada en ese punto es igual a 0. Repito, en el teorema de Rolle tenemos tres condiciones. Primero, que la función sea continua en intervalo cerrado. Segundo, que la función sea derivable en intervalo abierto. Tercero, que la imagen de la función evaluada en A coincida con la imagen de la función evaluada en B. Cuando esas tres condiciones se cumplen, el teorema afirma que siempre existirá un valor, por ejemplo C, que pertenece al intervalo abierto AB, donde la primera derivada de la función evaluada en C es igual a 0. Este teorema vamos a verlo gráficamente. Ahora en pantalla tenemos una función arbitraria. Esta función, cuya gráfica está marcada por el trazo negro, todo el mundo puede comprobar que en el intervalo que iría desde A hasta B es una función continua. Puedo ir dibujando la curva de la gráfica sin levantar la mano del papel. Además, es una función completamente suave. No aparecen ni saltos ni aparecen picos. Al ser una función suave, podemos afirmar gráficamente que la función es derivable. Ya tenemos función continua en el intervalo, en este caso cerrado, A, B, función derivable o función suave en el intervalo abierto A, B, y se tiene que cumplir la tercera condición de partida del teorema de Rolle, y es que la imagen de la función evaluada en A tiene que coincidir con la imagen de la función evaluada en B. Fijaros que f de A genera la misma imagen que f de B. Cuando esas tres condiciones se cumplen, Rolle afirma lo siguiente, que entre medias, entre el punto A y el punto B, en algún punto intermedio de ese intervalo, va a existir un punto donde la primera derivada vale 0. Recordamos que era la primera derivada coincidía con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Pues, ¿qué va a ocurrir entre A y B? Que seguro va a aparecer o un mínimo relativo o un máximo relativo. Y en los extremos relativos, la recta tangente a la función es una recta horizontal y las rectas horizontales tienen pendiente 0, por lo tanto, la derivada de la función en ese punto vale 0. Otra forma de entender el teorema de Rolle es de la siguiente manera. Cuando se cumplen las tres condiciones, el teorema siempre garantiza que existirá al menos un extremo relativo entre el punto de inicio A y el punto de inicio B. Pueden existir varios, podría haber varios máximos o varios mínimos dentro del intervalo, pero lo que afirma Rolle es que seguro, al menos existe un extremo relativo. ¿Y cuál era la condición necesaria de extremo relativo? Primera derivada igual a 0. Aquí tenemos gráficamente como en el punto C, si yo trazo una recta tangente a la función en el punto C, es una recta horizontal y las rectas horizontales tienen pendiente 0, por lo tanto la derivada de la función en el punto C será igual a 0. Vamos a aplicar este teorema a tres ejemplos bastante visuales con una animación de GeoGebra. Fijaros la siguiente animación. Pregunta lo siguiente. ¿Podemos aplicar el teorema de Rolle a estas tres funciones en el intervalo cerrado -1, 3? Vamos a ver gráficamente
cómo son las curvas de estas funciones y vamos a decidir. En primer lugar, tenemos un polinomio de grado 2, donde fijaros, aquí tendríamos el punto x igual a menos 1, aquí tenemos el punto x igual a 3 y, si veis la gráfica verde, es una función completamente continua. Puedo dibujar la gráfica sin levantar la mano del papel. Además, la curva es suave. Al ser una curva suave, no aparecen picos, la función es derivable. Y además, la función evaluada en menos 1 coincide con la función evaluada en 3. En este caso, la función evaluada en menos 1 vale 0 y la función evaluada en 3 también vale 0. Como he marcado en este recuadro verde, la función es continua en intervalo cerrado, es derivable en intervalo abierto y se cumple que la función evaluada en menos 1 es igual a la función evaluada en 3. En este caso, sí podemos aplicar el teorema de Rolle y podemos comprobar visualmente que aparece al menos un extremo relativo, en este caso un máximo relativo, un punto donde la derivada de la función en ese punto vale 0. Función g definida a trozos. La gráfica de la función g viene marcada por esta línea naranja. Todo el mundo comprueba que el trazo de la línea naranja es totalmente continuo, puedo dibujar la gráfica sin levantar la mano del papel, y además comprobamos que el valor de la función evaluada en menos 1 coincide con el valor de la función evaluada en 3. La función en menos 1 tiene por imagen 2, la función en 3 tiene por imagen 2. Pero ojo, esta función tiene un pico. En x igual a 1, que es un punto que está dentro del intervalo menos 1, 3, aparece un pico. La función no es derivable. Si la función no es derivable, no podemos aplicar el teorema de Rolle. Si no podemos aplicar el teorema de Rolle, no sabremos si dentro del intervalo menos 1, 3 habrá un extremo relativo, es decir, un punto cuya primera derivada sea igual a 0. Si no se cumplen las tres condiciones de partida del teorema de Rolle, no podemos afirmar que la conclusión del teorema de Rolle vaya a aparecer. Si hacemos el mismo razonamiento, pero ahora con la siguiente función, podemos comprobar lo siguiente. En el intervalo menos 1, 3 ocurre que la función evaluada en menos 1 coincide con el valor de la función evaluada en 3, fijaros, está a la misma altura. Además del intervalo menos 1 a 3, la función es suave, no aparece ningún pico, pero ojo, ¿qué ocurre en esta función? En esta función, que es una hipérbola, justo en x igual a 1, la función no es continua. Si la función no es continua, lo podemos ver claramente que no puedo dibujar la gráfica sin levantar la mano del papel, aquí hay un salto infinito, ¿vale? Si la función no es continua, no se cumplen una de las tres condiciones primeras del teorema de Rolle. Y si no se cumplen una de las tres condiciones del teorema de Rolle, no puedo decir o no puedo garantizar que dentro del intervalo menos 1, 3 al menos exista un punto donde la primera derivada sea igual a 0. Tres ejemplos que nos muestran claramente la siguiente idea. Si se cumplen las tres condiciones del teorema de Rolle, aparece la conclusión. Si no se cumple alguna de las tres condiciones previas de Rolle, no puedo sacar la conclusión. ¿Cuáles son las tres condiciones previas? Primero, función continua en intervalo cerrado. Segundo, función derivable en intervalo abierto. Tercero, la imagen de la función tiene que coincidir al evaluarla en los puntos de inicio y final del intervalo. Cuando esas tres condiciones se cumplen, seguro que entre medias, dentro del intervalo abierto, existirá al menos un punto donde la primera derivada sea igual a 0. Es decir, existirá al menos un punto que será o máximo relativo o mínimo relativo. Y con estos ejemplos espero que haya quedado claro cómo aplicar el teorema de Rolle a distintas funciones. Ánimo y a seguir estudiando.